Oremos. Padre Celestial, sabemos que tu camino está en el santuario. Sabemos que allí resuelves tú todos los problemas complejos que se encuentran en el curso de la historia de este mundo. Padre, como iglesia tenemos una gran luz que no tiene el mundo cristiano en general. Te ruego, Señor, que nos ayudes a entender esa gran luz en nuestro último tema. Y más que esto, que nos ayudes por medio del poder de tu Espíritu Santo a compartir aquellas cosas que tú nos vas a enseñar en los próximos minutos. Te damos gracias de antemano por escuchar nuestra oración y por responderla. No porque nosotros haya mérito, sino porque te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. El santuario terrenal revela varias funciones de Jesús en el plan de la salvación. En realidad, el santuario del Antiguo Testamento tenía 4 lugares claves. Generalmente pensamos que eran 3, pero eran 4. El primer lugar clave del santuario era el campamento. Casi nunca lo incluimos como parte del santuario, pero el santuario no hubiera sido necesario al menos que el pueblo de Israel estuviera alrededor del santuario necesitando los servicios del santuario. Es decir, el campamento de Israel era parte del santuario. Ellos eran los pecadores que necesitaban los servicios del santuario. Es decir, el primer lugar clave del santuario es el campamento donde habitaba el pueblo pecaminoso que necesitaba los servicios del santuario. El segundo lugar clave del santuario era el atrio o el patio, que se encontraba encerrado por una cerca y no tenía techo. Allí el mueble principal era lo que se conoce como el altar del holocausto o el altar del sacrificio. Y un poquito más allá, cerca del edificio en sí, se encontraba el lavacro, que se conoce también como la fuente. Es decir, en el atrio se encontraba el altar del holocausto y se encontraba la fuente o el lavacro. Y luego tenemos el tercer lugar clave del santuario. El tercer lugar clave del santuario es el lugar santo. Ya la carpa en sí tenía 2 apartamentos, el lugar santo y el lugar santísimo. Y el tercer lugar clave del santuario era el lugar santo. Y luego se movía uno un poco más dentro de esa carpa y entraba al segundo apartamento de la carpa, que se conocía como el lugar santísimo, y ese es el cuarto lugar clave del santuario. 4 lugares claves del santuario: el campamento, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Ahora, en realidad estos lugares o estas secciones, digamos, del santuario representan una función distinta de Jesús, cada una. Y ustedes dicen, ¿cómo es eso? Les voy a decir al comienzo las funciones que desempeñó Jesús en cada uno de esos lugares y luego vamos a estudiar más específicamente esas funciones. El campamento presenta especialmente a Jesús como el Cordero perfecto.
El campamento representa la obra de Cristo como el Cordero perfecto. El atrio representa la obra de Jesús como el sacrificio perfecto. El lugar santo representa a Jesús como el intercesor perfecto. El lugar santísimo presenta a Jesús como el juez perfecto. Y luego, cuando se cierra la puerta del lugar santísimo, sale Jesús del santuario y se presenta ya como Rey de Reyes y Señor de Señores. Es decir, varias funciones de Jesús se pintan en el santuario. Se le presenta como el Cordero perfecto, el sacrificio perfecto, el intercesor perfecto, el juez perfecto y finalmente el Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso es lo que enseña el servicio del santuario. Todas las funciones que desempeña Cristo Jesús en el plan de la salvación. Ahora lo que quiero hacer es tomar cada parte del santuario y hablar un poco de cada parte para que podamos entender cómo nos afecta a nosotros la función de Jesús en ese sitio específico. Hablemos en primer lugar del Cordero perfecto en el campamento. Vamos al Evangelio según San Juan. El capítulo 1, y quiero leer el versículo 14. San Juan, el capítulo 1 y el versículo 14. Y hay una palabrita aquí que quiero recalcar y explicar. San Juan 1 y el versículo 14. Dice allí, y aquel verbo fue hecho carne. Y luego, ¿qué dice? Y habitó entre nosotros. ¿Dónde habitaba el pueblo de Israel? En el campamento. ¿A dónde vino Jesús cuando se encarnó? Al campamento. Porque dice, habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús vino a habitar con nosotros en el campamento. Dicho sea de paso, la palabra habitó aquí es la palabra griega skenoo, que se debería traducir mejor, tabernaculó en medio de nosotros. Hizo su morada, puso su carpa entre nosotros. Porque la palabra skenoo significa carpa. Es decir, Jesús puso su carpa donde estaban las carpas del pueblo de Israel, el campamento donde vive el pueblo de Dios. ¿Y a qué vino Jesús? A habitar en medio de nosotros. ¿Saben a qué vino Jesús para habitar en medio de nosotros? Él vino aquí para que habitando entre nosotros pudiera vivir una vida perfecta. ¿Saben que casi siempre nos enfocamos en la muerte de Jesús? Oh, sí, Jesús tuvo que morir por mis pecados, porque yo soy pecador. Él pagó mi deuda. Pero ¿saben algo interesante? Antes de que Jesús muriera, era necesario que Jesús viviera una vida perfecta. Porque si no, su sacrificio hubiera sido imperfecto y no hubiera sido aceptado por Dios. Por eso Él vino a tabernacular, vino a habitar entre nosotros para vivir una vida por 33 años sin ¿qué? Pecado. Como el Cordero perfecto. Habitó entre nosotros, pero no pecó como nosotros. Desarrolló un carácter perfecto. Como dice en Hebreos el capítulo 4 y el versículo 16. Hebreos el capítulo 4 y el versículo 15 y 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote
que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Yo pregunto, ¿la ley de Dios exige que vivamos una vida perfecta, sí o no? Claro que sí. ¿Cuántos aquí tienen una vida perfecta para ofrecerle a la ley? ¿Hay alguien aquí que le puede ofrecer a la ley una vida perfecta? Nadie. Si yo no tengo una vida perfecta para ofrecerle a la ley, ¿qué me dice la ley? Tienes que ¿qué? Que morir. Yo no necesito no necesito solo que Jesús muera por mis pecados. Yo necesitaba que Jesús viniera a vivir la vida perfecta que la ley me exige a mí vivir. Y según la Biblia, cuando Jesús se presenta ante el Padre, y de esto vamos a hablar en unos momentos, Él presenta su vida perfecta, y si yo lo acepté, Él dice: Padre, mi vida perfecta está en lugar de la vida imperfecta de ellos. Es decir, Jesús vino al campamento con el fin de vivir una vida perfecta, para ser un cordero perfecto, sin mancha de pecado, para que su ofrenda pudiera tener valor. Casi siempre ignoramos eso. Yo pregunto, en el santuario del Antiguo Testamento, el sacerdote tenía que tener mucho cuidado de examinar la víctima para estar seguro de que la víctima era sin mancha y sin defecto. Sí, señor. Si el cordero tenía que vivir por un tiempo y tenía que comprobarse de que era un cordero, por lo menos externamente, sin defecto. Jesús tuvo que vivir por un tiempo para presentarse como cordero sin defecto. Claro que sí, sin pecado, para que su vida perfecta pudiera estar en lugar de mi vida imperfecta, para que Él me pudiera imputar su vida perfecta, para que me pudiera acreditar su vida perfecta. Por eso habitó entre nosotros, para desarrollar la vida perfecta que ninguno de nosotros le podemos ofrecer a la ley. Eso es lo que vino a hacer Jesús al campamento. Noten lo que dice en Primera de Pedro, el capítulo 1 y el versículo 18. Primera de Pedro, el capítulo 1 y el versículo 18. Aquí nos está hablando del cordero, las características que debía tener el cordero. Y quiero que se fijen qué características debía tener el cordero según este pasaje y desde cuándo es que el cordero fue inmolado o sacrificado. Primera de Pedro, el capítulo 1 y los versículos 18 hasta el versículo 20. Dice allí lo siguiente: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Y ahora escuchen bien: como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Pregunta: ¿hubiera sido de algún valor el sacrificio de Jesús si no hubiera vivido una vida perfecta en el campamento entre nosotros? No. Porque Dios no aceptaba un sacrificio de una víctima con defecto. Es decir, en el campamento Jesús vino a vivir la vida perfecta que tú y yo debemos vivir. Ahora pasemos a hablar del atrio. ¿Qué vino a hacer Jesús al atrio? Bueno, yo creo que ustedes saben qué vino a hacer al atrio. Lo que hacía el sacerdote era traer a la víctima perfecta, la examinaba, y después de examinar la víctima, ¿qué hacía? Colocaba su mano sobre la cabeza del animal y confesaba los pecados de Israel sobre la cabeza del animal, y luego el animal perfecto, la víctima perfecta, ¿qué hacía? Moría, era degollada, derramaba su sangre para pagar por los pecados del pueblo
de Israel. ¿Qué representa lo que sucedió en el atrio o lo que sucedía en el atrio? Representa la muerte de Jesús. Es decir, la ley no solamente me exige una vida perfecta, sino que si yo no ofrezco a la ley la vida perfecta, la ley me dice, tú tienes que ¿qué? Tú tienes que morir. Qué interesante. Jesús en el atrio hizo provisión para que nosotros pudiéramos ser perdonados del pecado. En el campamento hizo provisión para que su vida estuviera en lugar de nuestra vida. Vivió por nosotros en el campamento y murió por nosotros en el atrio. El campamento representa su vida y el atrio representa su muerte. Ahora yo pregunto, muy importante esta pregunta. ¿Por cuántas personas murió Jesús? ¿Cuántos pecados pagó Jesús? Vamos a hacer una encuesta aquí. Estamos en una democracia. ¿Cuántos creen que cuando Cristo murió, cuando derramó su sangre, pagó por todos los pecados de la historia de la raza humana, los que se cometieron, los que se están cometiendo y los que todavía se van a cometer? Levanten la mano los que creen que Jesús murió por todos los pecados de todos los seres humanos de todas las épocas. Algunos no levantan la mano para no comprometerse. Vamos a esperar a ver qué dice el pastor Bor. La Biblia dice que Jesús murió por los pecados de todo el mundo. Pagó la deuda de todos. Noten Primera de Juan, el capítulo 2 y el versículo 2. Primera de Juan, el capítulo 2 y el versículo 2. Dice allí, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Ahora escuchen bien. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de ¿qué? Por los de todo el mundo. Y ustedes conocen el texto más famoso de la Biblia. ¿Cuál es el texto más famoso de la Biblia? Ah, claro, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿A cuántos amó? ¿Por cuántos dio a su Hijo? Por todo el mundo. Escuchen bien, todos los pecados de todo el mundo están pagos. Los que se cometieron, los que se están cometiendo, los que se van a cometer, todos están pagos. Y la vida que vivió Jesús, la vivió para cada ser humano que vive en el campamento. Y yo sé lo que están pensando algunos de ustedes. Están diciendo, entonces, pastor, ¿usted cree que todos se van a salvar? Porque usted dijo que Cristo pagó el precio por los pecados de todos los seres humanos de todas las épocas. Entonces usted está enseñando que Dios va a salvar a todos los seres humanos. Yo no dije que Jesús en la cruz salvó a todos los seres humanos. Yo dije que pagó la deuda de todos los seres humanos. Y ustedes dicen, ¿qué diferencia hay? Aquí es que llegamos al servicio de Cristo en el lugar santo, el intercesor. ¿Ustedes creen que el Señor Jesucristo intercede por todos los seres humanos? No. ¿Intercede Él por los pecados de todos los seres humanos? No. Pastor, ¿qué herejía está diciendo usted? Vamos a leer algunos versículos de la Biblia para ver qué hace Jesús en el lugar santo. Vamos a Hebreos el capítulo 7 y el versículo 25. Hebreos el capítulo 7 y el versículo 25. Dice allí,
por lo cual también puede salvar perpetuamente a todos los seres humanos, vengan o no vengan a Él. ¡Oh! Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Lo que hizo en el atrio lo hizo por todo el mundo, pero lo que hace en el lugar santo lo hace por ¿quiénes? Por los que se acercan a Él. A Dios a través de Él, viviendo siempre ¿para qué? Para interceder por ellos. Noten Romanos el capítulo 8, Romanos el capítulo 8 y el versículo 34. Romanos 8:34 dice algo parecido a esto. Y está hablando este capítulo de los escogidos, de los elegidos, de los que escogen a Jesús y Jesús los escoge a ellos. Dice en el versículo 34 del capítulo 8, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también ¿qué? Intercede por nosotros. Ahora escuchen bien. En el lugar santo, el Señor Jesucristo recibe nuestras oraciones de confesión y arrepentimiento y nos pone a la cuenta lo que Él hizo en el atrio. ¿Ustedes me están entendiendo lo que estoy diciendo? La obra en el atrio es para todos los seres humanos. La obra en el lugar santo es para los que se allegan a Él y reclaman lo que hizo en el atrio. Déjenme darles una ilustración. Hoy es el cumpleaños de mi esposa. Ahora, yo le he comprado un regalo. No estoy allá, pero le compré un regalo. ¿Quieren saber cuánto me costó? $150. Pichirre, dicen algunos. Qué tacaño. $150 nomás. ¿Qué pasa? Yo soy pobre. $150 pagué yo por ese regalo. ¿Cuánto tiene ella que pagar por el regalo? ¿El regalo está comprado ya? ¿Está pagado ya? Sí. Pero supongamos, y esto no va a pasar porque yo sé lo que ella quería, pero supongamos que yo voy y le entrego el regalo que yo pagué. La pago. Y ella abre el regalo y dice, yo no quiero eso. ¿Tiene ella la opción de rechazar el regalo que yo le compré y por el cual pagué? Sí, señor. Y si rechaza el regalo, de nada le sirve. No le beneficia para nada. Jesús en el atrio vivió una vida perfecta, murió por el pecado, pagó el precio, pero nosotros tenemos que ¿qué? Tenemos que recibir o aceptar el regalo que Él compró. Y eso sucede en el lugar santo del santuario. ¿Y saben cómo yo lo reclamo? Arrepintiéndome de mi pecado y confesando mis pecados y diciéndole al Señor Jesús, estoy triste por lo que he hecho. Lo hago en oración. He pecado contra ti. Yo sé que la ley me condena, debo morir, porque yo no viví la vida perfecta que la ley exige. Oh Señor Jesús, perdóname. ¿Y saben lo que hace Jesús? Jesús viene delante del Padre y dice, Padre, vengo aquí representando al pastor Bor. Reclamó el pago. Y el Padre dice, ¿dónde está el pastor Bor? Jesús dice, eso es inmaterial.
No importa dónde esté Él, lo importante es que Él me aceptó a mí y yo estoy aquí representándolo. Acéptalo a Él en mí. Toma mi vida perfecta y pónsela a la cuenta de Él. Y como yo morí, Él no tiene que morir. ¡Wow! Así que la obra en el lugar santo es una obra individual. La obra en el atrio es una obra global. En el lugar santo reclamamos lo que Jesús hizo. Reclamamos el pago que Él hizo. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Y cuando confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos, ¿qué pasan con esos pecados? Dos cosas. Vayan conmigo a Primera de Juan. Primera de Juan. El capítulo 1 y el versículo 9. De que el santuario es extraordinario, ¿verdad que sí? Dice allí, si confesamos nuestros pecados, yo pregunto, ¿para confesarlos tenemos que arrepentirnos de ellos? Claro. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonar nuestros pecados y limpiar el santuario de toda maldad. Eso no dice. Y limpiarnos de toda maldad. Yo pregunto, cuando un israelita traía el animal, colocaba la cabeza la mano sobre la cabeza del animal, degollaba el animal, ¿el israelita podía tener certeza de perdón, sí o no? Se podía ir saltando a la casa, gloria, aleluya, estoy perdonado. Se podía ir con la seguridad de que estaba perdonado y limpio. Claro que sí. Pero ¿qué pasaba con el pecado? El pecador quedaba purificado y limpiado, pero ese pecado era introducido ¿dónde? En el santuario. Se trasladaba del pecador a la víctima y a través del intercesor al santuario. El pecador no tenía que preocuparse porque el pecado estaba remitido, el pecado estaba perdonado, él podía tener la certeza de perdón. Ay, pero algunos dicen, pero ¿qué del registro del pecado allá en el santuario? Uy, que eso salga en el juicio. ¿Qué seguridad puede uno tener de salvación si está allá? Quiero decirles algo, nuestra mayor seguridad de salvación es tener el pecado cubierto por la sangre de Cristo en el santuario. Porque si usted no lo mete allá, está aquí. Dios lo limpia de aquí y lo lleva allá y lo mete al santuario, pero no mete el pecado solo, sino que lo mete cubierto ¿con qué? Con la sangre. Usted no tiene nada de qué preocuparse. Porque está en el santuario, sí, pero al lado del pecado está escrito perdón. Wow. Y algunos dicen que el santuario quita la seguridad de salvación. Ay, no, si está escrito allá, entonces ¿cómo puedes estar seguro de que estás salvo? De que estás perdonado. Mis hermanos y hermanas, si cuando aceptaste el Cordero, cuando colocaste tu pecado sobre el Cordero, cuando recibiste el pago que Él hizo, ese pecado te fue quitado de tu cuenta personal. Es decir, tú eres perdonado y limpiado y luego ese pecado entra al santuario cubierto por la sangre. No tienes que preocuparte más porque está cubierto por la sangre. Es decir, en el servicio diario, todos los pecados iban ¿de dónde? Del pecador a la víctima por medio del sacerdote al lugar santo. Y ahí se depositaban cubiertos por la sangre. Ahora vamos a leer algunos textos adicionales aquí. Noten lo que dice en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 26. Quiero que quede claro este servicio del lugar santo. Mateo 26, y quiero leer el versículo 26. Y vamos a leer hasta el versículo 28.
Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió. Y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos. Porque esto es, ahora escuchen bien, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. ¿Para qué? Para remisión de pecados. La palabra remisión aquí es la palabra perdón. Es la mismita palabra que se traduce en el Nuevo Testamento perdón. Ahora vamos a Hechos, el capítulo 2 y el versículo 38. Hechos 2 y el versículo 38. Aquí está hablando Pedro en el día del Pentecostés. Y vamos a leer el versículo 37 para captar el contexto. Dice: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Porque Pedro ha predicado a Cristo, que Él fue a Jerusalén, que Él murió por los pecados, resucitó, ascendió al cielo para ser el intercesor. Y entonces ellos dicen: ¿qué tenemos que hacer? Versículo 38. Pedro les dijo: arrepentíos. ¿Qué les dijo? Arrepentíos, y ahora escuchen bien, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Perdón de pecados. ¿Cuándo es que sus pecados fueron perdonados? Cuando se arrepintieron. ¿Están entendiendo lo que está diciendo ese texto? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué sucede cuando nosotros nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados? Recibimos ¿qué cosa? Personalmente perdón. Es decir, Dios, el Señor Jesucristo, nos acredita a nuestra cuenta su vida perfecta y su muerte en nuestro lugar. Y los pecados son perdonados. Es decir, aceptamos el regalo que Él compró. Vamos a leer un par de versículos más. Hechos 5 y el versículo 31. Hechos el capítulo 5 y el versículo 31. Hablando de Jesús dice: a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel ¿qué cosa? Arrepentimiento y perdón de pecados. Nuevamente enfatizo que en esta etapa el trabajo de Jesús es un trabajo ¿qué? Por el individuo. El trabajo en el atrio tiene un alcance global, fue hecho para toda la raza humana. La obra en el lugar santo tiene el propósito de Jesús aplicar el pago a cada caso individual de los que se arrepienten y confiesan y vienen a Él reclamando el regalo que compró en el atrio. Pero ahora necesitamos movernos a la siguiente función de Jesús. ¿Qué función juega Jesús en el campamento? Repasando, ¿qué hace Jesús en el campamento? Vive una vida perfecta como cordero, porque la ley exige una vida perfecta y yo no la tengo para ofrecer. Así que Jesús tiene que estar en mi lugar, pero para eso tiene que vivir una vida perfecta. ¿Qué función desempeña Jesús en el atrio? Paga la muerte que todos los seres humanos deben ¿qué? Sufrir. ¿Y qué hace Jesús en el lugar santo? Juega el papel ya no de cordero perfecto, ni de víctima o sacrificio, sino de intercesor. Pero ¿qué sucede? A medida que la gente va reclamando el pago que Él hizo, todos los pecados van entrando ¿a dónde? Yo quedo libre, pero esos pecados entran ¿a dónde? Al santuario. Y en el santuario están los registros del pecado. Esta mañana estudiamos sobre los libros.
¿Tiene Dios un registro en el cielo de todos nuestros pecados? Si no los tiene, ¿cómo es que en el juicio los va a traer a colación? Sí, porque algunos dicen, en el cielo Dios no tiene nada escrito de mí. Cuando Él me perdonó, todo eso desaparece. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que en el juicio Dios va a traer toda obra y las cosas secretas y las palabras que hemos hablado. Dios, en otras palabras, guarda registros. Es decir, nosotros hemos sido limpiados, pero el santuario está contaminado. Porque el santuario está lleno de pecados. Sí, perdonados por la sangre de Cristo, ¿cómo no? Pero igual el pecado ha entrado y el pecado contamina, ¿sí o no? ¿Qué tiene que hacer Dios como resultado de esto con el santuario? ¿Qué tiene que hacer con el santuario? Tiene que purificarlo. ¿O es que ustedes creen que Dios va a dejar todos esos pecados ahí dentro del santuario para siempre? No. Tiene que purificar el santuario. Otra forma de decirlo es que tiene que hacer una obra de juicio. Y en el lugar santísimo, Jesús juega las veces de juez. Y usted dice, no señor, la Biblia dice que Dios el Padre es el juez. Escuchen bien. El Padre juzga por medio de Jesucristo. El agente activo en el juicio es Jesús. Igual que Dios el Padre creó a través de ¿quién? A través de Cristo. Vamos a leer unos textos bíblicos para que ustedes vean que Jesús es el juez. Juan 5 y el versículo 22. Juan el capítulo 5 y el versículo 22. Porque el Padre a nadie juzga. ¿Qué parte de eso no entienden? ¿Qué significa nadie? Exactamente eso, nadie. Porque el Padre a nadie juzga, escuchen bien, sino que todo el juicio que dio a su Hijo. ¿Quién es el juez absoluto? El Padre. ¿Pero cómo lo hace? A través de su Hijo. ¿Quién es el creador? El artífice, el arquitecto, digamos, el Padre. ¿Quién es el albañil? Jesús. El Padre hace todo a través del Hijo. Vayan conmigo nuevamente al libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 17. La Biblia es clara en cuanto a esto, mis hermanos, de que Jesús es el juez. Dice en Hechos, el capítulo 17, y el versículo 30 y el versículo 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Qué debemos hacer ahora en este tiempo? Arrepentirnos. ¿Por qué? Para que los pecados entren allá cubiertos por la sangre, ¿verdad que sí? Noten el versículo 31. Por cuanto, es decir, arrepiéntete porque, por cuanto ha establecido un día. ¿Por qué debemos arrepentirnos? Porque Dios ha establecido ¿qué? Un día en el cual, ¿cómo? Juzgará al mundo con justicia. ¿Y cómo lo hace? Por aquel varón a quien designó. ¿Quién es ese? Jesús, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y leímos esta mañana un texto que dice, porque es menester que casi todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Ah, muy bien, gloria a Dios. Porque es menester que todos comparezcamos ante el gran tribunal de Dios el Padre. No, de Cristo. ¿Tendremos algún día que ir allá a rendirle cuentas a Cristo? Claro que sí. Y algunos dicen, uy, qué susto.
saben que solamente tienen que estar preocupados si no se han arrepentido y no han confesado sus pecados. Ahí sí hay razón para preocuparse. Pero si nosotros nos hemos arrepentido, que significa tristeza por el pecado y victoria sobre el pecado, y hemos confesado los pecados y hemos manifestado tristeza profunda por el pecado, nosotros no tenemos que tenerle miedo en el juicio. Porque Satanás va a venir, y esto se relata en el libro de Zacarías, el capítulo 3, Josué y el ángel. Está Josué representando al pueblo de Israel, vestido de harapos, todos inmundos, todos sucios. Y Satanás está al lado de él diciendo, mire, está sucio, es mío. Y por el otro lado está el arcángel Miguel, que es Cristo Jesús. Y dice, Satán, Jehová te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del fuego? Y luego dice, quítenle esas vestiduras viles y vístenlo con ropa de gala. ¿Saben que eso es lo que pasa en el juicio investigador? En el juicio investigador Jesús no está allí para ver cuántas personas puede excluir del cielo. Está allí para defender a su pueblo contra las acusaciones de Satanás, su pueblo arrepentido, su pueblo que ha confesado los pecados. Es decir, desde que yo tenga a Jesús como abogado, yo no tengo nada de qué preocuparme. Porque Jesús nunca ha perdido un solo caso. ¿Y saben lo que va a hacer Jesús en el juicio? Porque en el libro están todos los pecados que yo cometí. Uy, algunos dicen, qué riesgo para la salvación. No es ningún riesgo en el juicio. Porque en el juicio, cuando el diablo dice, mire, el diablo guarda un registro también de todo lo que hacemos. Dice, ¿te acuerdas cuando el pastor Borg, cuando era niño, se robó ese billete de 20 bolívares? ¿Te acuerdas de eso? Eso es pecado, porque tú dijiste en tu ley, no hurtarás. Y eso le va a decir a Satanás, no te niego que él se robó esos 20 bolívares, pero lo que te quiero decir es que él se arrepintió de eso, lo confesó, y ese pecado entró acá y está cubierto con mi sangre. Y todos los pecados que han entrado al santuario por la sangre de Cristo serán borrados de los registros cuando Cristo examine mi caso. ¿Qué riesgo hay para la salvación en eso? Ninguno. ¿Y saben por qué Dios guarda registros allá? Porque Satanás es un acusador y porque los seres del universo no son capaces de leer el interior del ser humano. El juicio no es para Dios. Mis hermanos y hermanas, Dios ya sabe todo. ¿Ustedes creen que Dios tiene que decir, bueno, vamos a hacer aquí un juicio porque yo como que no me acuerdo qué hizo el pastor Borg? No. Dios conoce el fin desde el principio. Dios sabe todo. ¿Es así o no es así? Claro que sí. Entonces, ¿para qué guarda Dios registros en libros? ¿Por qué purifica el santuario? Sencillamente porque el universo no sabe todo. El propósito del juicio es mostrarle a todo el universo que Dios ha sido justo y verdadero en la forma como ha tratado a cada ser humano del planeta Tierra, que Dios fue justo y misericordioso, que Dios no hizo trampa con nadie, que el que se salvó legalmente y el que se perdió legalmente. Y todo el universo, cuando termine el juicio, va a decir,
Señor Jesús, lo hiciste correctamente, lo hiciste bien, justos y verdaderos son tus caminos, oh Jehová. Y ese juicio comienza con los muertos en 1844 y termina con ¿quiénes? Con los vivos. Mis hermanos y hermanas, ¿saben ustedes la solemnidad de lo que significa que uno sea juzgado estando vivo? Cuando el registro todavía se está escribiendo. No tengo tiempo ahora de hablar del juicio de los vivos, pero es algo impactante el tiempo del juicio de los vivos. Y luego la Biblia dice que después que Cristo examina los casos de cada ser humano, revela su justicia y su misericordia a todo el universo. Eso es lo que describe Daniel 8:14, hasta 2300 días y el santuario será purificado. Eso es lo que revela Apocalipsis 14, temed a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Cuando concluya el juicio, dice en Apocalipsis 15 que el templo se va a llenar de humo y ya nadie puede entrar al templo. Porque la puerta de la gracia se ha cerrado. Todos han recibido la marca de la bestia o el sello de Dios. Todos los vivos han tomado su decisión final de ser obedientes a Dios y guardar su santo sábado. O de ser obedientes a la bestia y aceptar su autoridad. Toda la raza humana se habrá dividido en dos grupos y Dios habrá juzgado todos los casos de sus fieles hijos. Y entonces va a suceder algo espectacular. Ya Jesús ha cumplido su función como el Cordero perfecto. Ha cumplido su función como el sacrificio perfecto. Ha cumplido su función como el intercesor perfecto. Ha cumplido su función como el juez perfecto. Y ahora cuando cierra el santuario, se cambia sus vestiduras sacerdotales a sus vestiduras reales. Una vez una persona vino y me dijo, ¿y cómo sabes tú eso? ¿Dónde dice la Biblia que se va a quitar las vestiduras sacerdotales y se va a poner las vestiduras reales? Yo le dije, bueno, lo dice la hermana White. No, la hermana White, yo no creo en eso. Le dije, ok, te lo voy a comprobar bíblicamente. Le dije, el Señor Jesucristo, ¿qué función está jugando en el santuario celestial ahora? Me dice, sumo sacerdote. Le dije, correcto. Porque en hebreo dice que Él es nuestro sumo sacerdote. Está vestido de sumo sacerdote. Le dije, pero cuando regrese por segunda vez, ¿cómo viene vestido? Y ya sabía que lo tenía. En un callejón sin salida. Me dice, bueno, Apocalipsis 19 dice que viene vestido como Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces yo le dije, pues en algún momento antes que viniera como Rey de Reyes, tiene que haberse cambiado. Lo que dice el linaje de White es perfectamente lógico. Si está ahora vestido como sumo sacerdote, pero cuando venga está vestido como rey, antes de venir como rey, tiene que haberse cambiado las vestiduras. Es decir, ya no va a haber intercesor cuando salga del santuario. Y durante el tiempo de angustia tendremos que vivir
ante la vista de un Dios santo sin intercesor. Ahora escuchen, algunos adventistas se asustan y algunos pastores los asustan. Vas a tener que vivir sin intercesor. Dios te va a abandonar. Y la gente, uy, qué susto. Que el Señor me ponga a descansar antes del tiempo de angustia, dicen muchos adventistas. Escuchen bien. El Señor Jesucristo no va a servir como intercesor, pero no significa que no va a estar aquí protegiendo a su pueblo. Porque ya se habrá colocado sus vestiduras como rey, tiene su reino, tiene sus súbditos y los va a proteger y los va a cuidar. Ya no intercede por ellos, sus pecados han sido limpiados del santuario y limpiados de su vida, pero Jesús los va a proteger y no va a morir ni siquiera un solo hijo de Dios durante el tiempo de angustia, después del cierre de la puerta de la gracia. Y entonces Jesús vendrá sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria, con sonido de trompeta, con voz de arcángel. Vendrá con todos los ejércitos celestiales como Rey de reyes y Señor de señores a recoger a los súbditos de su reino y para llevárselos al cielo por 1000 años. Ustedes no quieren que les hable de los 1000 años, ¿verdad? Es parte del juicio. ¿Ustedes recuerdan la ceremonia en Levítico 16 de Azazel? Y el concepto adventista es tan bíblico. El mundo evangélico lo desconoce y no lo comprende. No comprende lo que estoy hablando aquí esta noche. Nosotros tenemos que compartir de esta forma sencilla, fácil. Tenemos que explicarles que la obra de Cristo es mucho más que la muerte en la cruz. Casi todas las iglesias que predican, Cristo murió por mí, aleluya, ya no tengo que preocuparme por el pecado. Pero eso es algo superficial, es solamente una de las funciones de Jesús. Y Jesús desempeña múltiples funciones, según la Biblia. Cordero perfecto, sacrificio perfecto, intercesor perfecto, juez perfecto, Rey de reyes y Señor de señores. Ustedes recuerdan que antes que el sumo sacerdote saliera a bendecir al pueblo, había sacado todos los pecados del santuario. Dicho sea de paso, ya esos pecados estaban perdonados por el sacrificio del primer macho cabrío. Es decir, el segundo macho cabrío no perdona el pecado, sufre la retribución final por el pecado, pero no sufre el castigo por el pecado. Eso lo asumió ¿quién? Jesús. Y todos esos pecados de los justos que fueron metidos al santuario por la sangre de Cristo, ahora son colocados sobre la cabeza de Azazel. ¿Y qué representa Azazel? A Satanás. Y fíjense qué interesante que en Levítico 16... Hay dos características. Dice que el macho cabrío era llevado al desierto a donde no había habitantes. Yo pregunto, ¿dónde es el desierto a donde será desterrado Satanás cuando sea colocada sobre él la responsabilidad final por ser el originador y el instigador del pecado? Será una tierra desértica, desordenada y vacía.
¿Y cuántos habitantes habrá en el planeta Tierra, seres humanos, cuando Él sea desterrado aquí? Ninguno, como dice en Levítico el capítulo 16. Y entonces, para hacer una larga historia corta, el pueblo de Dios en el cielo va a ser una obra de juicio con Jesús. Lo leímos en Apocalipsis 20 en la sesión de preguntas y respuestas. Se le dio la facultad de juzgar al pueblo de Dios. ¿A juzgar a quiénes? ¿A los ángeles buenos? No, pues no necesitan juicio, están allá. ¿Los salvos? Eso no hay que juzgarlos, fueron juzgados antes que Cristo viniera, están allá. ¿A quiénes van a juzgar? A los que se quedaron. A Satanás, a sus ángeles y a los impíos. El apóstol Pablo dice, ¿no sabéis que hemos de juzgar al mundo? ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Durante los 1000 años nosotros vamos a participar en una obra de juicio. Vamos a ver por qué los malos se perdieron y vamos a examinar toda la biografía de Satanás y sus ángeles. Y les vamos a dictar sentencia basado en sus obras. Vamos a ver por qué razón ciertas personas que esperábamos ver allá no están. Y por qué razón ciertas personas que están allá, que nosotros pensábamos que no deben estar, ahí están. Saulo de Tarso, por ejemplo. Oye, Saulo, ¿cómo llegaste tú acá? Si tú eres un asesino, tú blasfemabas el nombre de Cristo. ¿Qué haces tú aquí? Va a decir, salvo por la gracia de Cristo. Y va a haber gente allá que esperábamos estar y no está. Inclusive algunos ministros. Y vamos a decir, Señor, pero ese pastor que predicaba tan bonito y hablaba de ti, hablaba de Jesús, ¿dónde está? Jesús va a permitir que abramos los libros para ver por qué se condenó. Porque había cosas ocultas que nosotros no conocíamos. Y cuando finalmente termine el juicio, mis hermanos y hermanas, todo el universo va a declarar, justos y verdaderos son tus caminos, oh Jehová, y todo el universo estará en armonía. Los justos estarán de acuerdo con los juicios de Dios. Satanás y sus ángeles se van a inclinar fuera de la ciudad. Los impíos se van a inclinar. Todos van a confesar que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios el Padre. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor a la gloria de Dios el Padre. Y en ese momento Cristo destruirá con mucho dolor el pecado y los pecadores. Y luego hará un cielo nuevo y una tierra nueva, a donde habita la justicia, y los mansos tomarán la tierra por heredad. ¿Es lindo el servicio del santuario? Extraordinario. ¿Cómo Dios resuelve paso a paso el plan de salvación con la obra de Jesús en el santuario? Les repito, solo la Iglesia Adventista del Séptimo Día tiene conocimiento de lo que yo he compartido con ustedes esta noche. Únicamente, y no lo digo por arrogancia, por orgullo, es la verdad. Y nosotros tenemos que mostrarle al mundo cristiano que hay algo mucho más grande en el plan de la salvación que meramente la muerte de Cristo en la cruz. Desempeña muchas diferentes funciones. Yo oro al Señor para que cada uno de nosotros nos arrepintamos del pecado. De verdad. Tristeza por el pecado. Odiar el pecado. Abandonar el pecado. Confesar nuestra insuficiencia. Para que esos pecados puedan quedar cubiertos por la sangre de Cristo en el santuario.
Y cuando nuestro nombre surja en el santuario, Jesús, como nuestro abogado defensor, pueda callarle la boca de una vez por todas a Satanás. Todo depende de nosotros.